Queridos televidentes, bienvenidos sean una vez más a La Hora de la Familia, el programa que Suyapa TV le regala a todas las familias de Honduras para ayudar a que en este país tengamos familias sólidas, familias fuertes, familias cristianas que contribuyan a tener cada vez una sociedad más pacífica, una sociedad en la cual podamos convivir pues cristianamente, respetándonos los unos a los otros. Y bueno, estoy aquí como siempre con doña Gracia de Vieda, doña Ana Lucía Costa de Celaya, listos para hablar de un tema que seguramente va a interesar sobre todo a los papás de adolescentes. Vamos a hablar sobre las salidas de los hijos. ¿Por qué es bueno que los hijos salgan? ¿Qué medidas debemos de tomar pues de precaución en las salidas de los hijos, verdad? Y bueno, hablar sobre este tema que yo creo que es muy, muy importante y que, repito, sobre todo le interesará, doña Gracia y Luchi, a los papás que tienen hijos adolescentes. O sea, primero yo quiero que empecemos por eso, porque a veces cuando se habla de las salidas de los hijos, lo primero que se piensa es, seguramente van a hablar en que los hijos no deben salir. Yo quiero que empecemos más bien por una parte positiva, es decir, es importante que los hijos tengan amigos, que los hijos se desenvuelvan en ambientes distintos a los de la casa y por lo tanto, con todas las precauciones del caso, repito, creo que los papás debemos estar interesados en que nuestros hijos ya a la edad que conviene pues empiecen un poco, ¿verdad?, a ganar en autonomía, a tener amigos, insisto, y a salir de vez en cuando. A ver, doña Gracia. No, la esencia de la educación familiar está centrada en la educación en libertad y para la libertad. De hecho, el objetivo de la educación, los niños cuando están pequeños, es un proceso gradual y progresivo de ir desarrollando en ellos la habilidad para ser autónomos y para poder actuar por sí mismos. Y posteriormente esa actuación que cada uno va desarrollando se va manifestando a través de las relaciones sociales. O sea, es imposible pretender educar a los hijos para que vivan aislados. Sería un error y sería también una contradicción, porque de lo que se trata es de la apertura, que es una cualidad y una característica de todo ser humano. El querer dar, el querer compartir lo que pienso, lo que siento, lo que sueño, lo que me preocupa. Y entonces en ese proceso de ir educando a los hijos, irles como dando pequeños ensayos para que ellos por sí mismos puedan relacionarse con otras personas, se empieza en la familia. O sea, de que los niños están pequeñitos, ya uno pues les puede dejar donde la abuela, o les puede dejar, ¿verdad?, jugando en casa de unos primos, y esa es como la iniciación a la apertura social que ellos van a tener. A medida que van creciendo, pues ya cuando entran a la escuela, es normal y es natural, o sea, sería raro, ¿verdad?, que los niños no quisieran interactuar con sus compañeros de clase, el poder participar en actividades recreativas. De hecho, todos los colegios tienen un plan de actividades, de excursiones, de actividades deportivas, donde ellos van abriéndose y van dándose a los demás. Y así sucesivamente hasta que ya se llega, justo como decía usted al inicio del programa, a esa etapa de la adolescencia, donde ellos, al descubrir su intimidad, quieren compartirla de ese grupo de compañeros con algunos que ellos seleccionan por afinidad, por compartir una serie de intereses, y empieza la amistad. Y los amigos quieren salir, quieren divertirse, quieren hacer actividades juntos. O sea que eso es normal y natural. Y sería un error que un papá y una mamá pretendiera tener a los hijos, como dicen, como la gallina con los pollos debajo del ala. Todo el tiempo. Todo lo contrario. Nosotros tenemos que enseñarles a volar. Tenemos que ir poniendo los medios para que ellos puedan desarrollar su personalidad y que de esa forma puedan establecer relaciones sociales que lógicamente implican las salidas. Bien, ¿y qué beneficios trae eso? Doña Gracia nos ha dado como un poco un marco, ¿no?, de un poco el desarrollo, cómo efectivamente empiezan a salir, pero ¿por qué eso es importante, Luchi? ¿Qué beneficios traen el desarrollo de la personalidad justamente esas salidas? Bueno, son varios. Una, como ya lo decía doña Gracia, el tema de la socialización. Eso es lo que los jóvenes
van desarrollando sus habilidades, su capacidad de relacionarse con otras personas de su edad. También hay un tema, el beneficio del crecer en autonomía, que también lo mencionó doña Gracia, donde los hijos van aplicando, por así decirlo, como un ejercitarse en lo que han aprendido en casa, en los valores, en el saber escoger bien, en esa libertad que van adquiriendo de forma gradual, y la posibilidad entonces de poder desenvolverse en un ambiente sin estar nosotros, que a la larga eso es lo que queremos, es que nuestros hijos aprendan a volar solos, a defenderse solos, a escoger lo mejor para ellos cuando ya nosotros dejamos de estar a su lado. Entonces es un poco en esos dos sentidos. Una, el poder compartir, como ya explicaba bien doña Gracia, con personas de su edad, que es lo que se vuelve para ellos más importante. La familia en la adolescencia pasa como una especie de segundo plano, de actores, digamos, de reparto, ya no somos los protagonistas en su vida, pero también van aprendiendo a cómo decir no, a poder respetar los límites que les hemos trazado, a tomar decisiones en conciencia, a saber hasta dónde se debe llegar. Entonces creo que es como un entrenamiento básico, fundamental en la vida del adolescente. Sin embargo, se vuelve un punto de roce con los padres porque a nosotros nos preocupa muchísimo. Claro. Nos preocupa que no tengan la madurez suficiente para tomar buenas decisiones, nos preocupa un entorno, un medio agresivo que además los trata de seducir con formas de pensar, con estilos de vida, con libertades malentendidas. Entonces, es encontrar el equilibrio. Porque ya lo decía doña Gracia y usted lo señalaba, hay beneficios y es parte de ese desarrollo, de esa madurez, pero también el equilibrio de no luego soltarles de tal manera con un permisivismo y digamos una falta de compañía que luego puedan ellos caer en errores serios, graves, que pues tengan repercusiones importantes y serias en sus vidas. Yo pienso que algo que es importantísimo entender también es que, bueno, algo que sucede cuando uno sale de su casa, doña Gracia y Luchi, es que uno hay como un contraste de valores. O sea, uno va encontrando gente que piensa distinto. Y yo creo que es importante que a una edad como la adolescencia, en que son bastante críticos, por cierto, vayan como experimentando ese contraste, porque la ventaja es que están todavía en la casa y si hay una corriente comunicativa fluida, uno puede justamente orientarles, porque le contarán a uno qué dicen los demás, cómo piensan los demás, qué hacen los demás. O sea, porque la verdad es que uno tiene que educar a los hijos y los está entrenando para la vida real. O sea, si uno los tiene siempre en la casa, y es natural, como decía Luchi, hay unos temores definitivamente, y así como están las cosas, además no hay unos temas incluso de seguridad para unos, pero uno, claro, tiene la obligación de conocer las familias, las personas con las que uno, ¿verdad?, le presta a los hijos, con quién salen los hijos, ¿verdad?, no estar siempre como dependiendo de otros, y nosotros también en algún momento como llevar, traer a los hijos propios o a los de otros. Pero creo que lo que es fundamental es que el hijo vaya aprendiendo que hay otras maneras de pensar y otras maneras de vivir, y que realmente él tiene definitivamente que conservar unos valores que le han transmitido en la casa, aunque otras personas piensen distinto. Lógicamente, o sea, muchas veces lo que sucede es que los hijos se relacionan con familias, ¿verdad?, que piensan parecido a la de uno y que tienen amigos que efectivamente tienen de alguna manera la misma formación, pero creo que es importante que vayan como abriéndose al mundo y que empiecen cada vez más, en la medida en que van creciendo, Luchi, a alternar con otra gente, porque fíjese usted, yo he dicho siempre una cosa, los hijos, sobre todo, por ejemplo, cuando salen ya de secundaria, que están todavía en adolescencia, y van a la universidad, independientemente de donde vayan a la universidad, ¿verdad?, se quedan incluso en el mismo país, en la misma ciudad, es otro mundo. O sea, hay mucho menos control, uno puede seguirlos menos, uno puede manejar menos los horarios. Y entonces por eso es que estas salidas, y por eso quería empezar con una visión como positiva del tema de las salidas, les van sirviendo para irse entrenando. E insisto, lo que sí tenemos nosotros es que de cada una de las salidas aprovechar para platicar.
¿Y qué hicieron? ¿Qué vieron? Porque a veces es, digamos, o sea, pasa que dicen, bueno, es que vamos a ir al cine. Bueno, ¿y qué van a ver? Digo, porque es ir como soltando, ¿verdad? Un poco la cuerda, pero poco a poco, y sobre todo para asegurarse que es una experiencia que va a ser formativa, ¿verdad? Y que no vaya a ser más bien algo que vaya a deformarlos. Pero vamos a continuar hablando de este tema tan interesante después de la pausa. Continuamos aquí en la Hora de la Familia y estamos hablando hoy con Luche y Doña Gracia sobre la salida de los hijos. Y hemos hablado en la primera parte sobre lo beneficioso que es, lo importante que es que los hijos salgan de la casa, ¿no? Y conozcan a otra gente, compartan con los amigos, no siempre bajo la mirada supervisora de los padres, ¿verdad? Y luego vayan conociendo a otra gente que a veces son los amigos de los amigos, que no son necesariamente, por ejemplo, sus compañeros de escuela, que de repente y tienen otras maneras de pensar y que van ellos contrastando esas maneras de pensar y vayan reafirmando sus valores. Pero yo quiero brevemente que nos refiramos a un tema, y es cuando los hijos no salen, que ese es un tema que a veces, ¿verdad?, puede ser como objeto de debate, pero que realmente sí quisiera que las dos, tal vez empezamos con Luchi, hablaran un poquito sobre más bien los peligros que se pueden correr cuando los hijos, como Doña Gracia dice, están siempre bajo el refajo de la madre, ¿verdad?, bajo la mirada del padre, y nunca tienen la posibilidad de experimentar la vida de manera autónoma. Bueno, y es que esta es la etapa propicia para desarrollar la verdadera amistad. Antes de esto, cuando son más pequeños, lo que tienen son compañeros de juegos, compañeros de intereses, de pronto comparten un deporte, pero es en la adolescencia donde uno va como afincando la personalidad y por consiguiente va aprendiendo a escoger esas amistades, muchas de las cuales durarán el resto de la vida. Entonces, un adolescente que se queda en casa, que pasa encerrado, por ejemplo, en la habitación, pues ordinariamente en muchos padres genera una sensación de tranquilidad, de paz, porque dicen, bueno, no me preocupo, no tengo que lidiar con salidas, sé que está seguro físicamente, pero tenemos que tener esa claridad y además esa conciencia de que un adolescente que no quiere salir con la gente de su edad, con muchachos de su mismo grupo, ya es una señal de que algo hace falta o algo no anda bien. Claro. Porque justo a esta edad es cuando ese grupo de pares pues se vuelve más relevante, más importante en sus vidas, hay un sentido de pertenencia muy fuerte, donde ellos no solamente quieren compartir las actividades, su forma de pensar, su quehacer con otros muchachos, pero también hay una necesidad de encajar, de pertenecer a un grupo como tal. Entonces un joven solo, aislado, pues puede ser indicativo de una persona que tiene algún tipo, digamos, de problema para relacionarse, o una persona sumamente cerrada en sí misma, egoísta, muchas veces es un tema de que los demás no lo quieren. Por supuesto. De que se ha marginado o lo han aislado por su manera de ser, por la manera en cómo se conduce con los demás. Esto también nos debería de preocupar. Por supuesto. Puede ser un joven que está adicto a las pantallas y siente que es ahí donde socializa, a través de una pantalla, lo cual hoy en día es muy común, que esa es una forma de relacionarse, una forma de pasar el tiempo, pero no puede ser la única fuente de relacionarse. También pueden haber otras situaciones peligrosas, conductas de riesgo, como la pornografía, como pues otros tipos de, digamos, de conductas complejas y además peligrosas, que es importante que nosotros como padres pues pongamos un ojo. Entonces, un joven que no sale, que no tiene amigos, que no invita a nadie a la casa, que tampoco tiene interés de asistir a fiestas, a reuniones, a casas de los demás, debería de ser todo lo contrario, un semáforo bien en rojo, una señal de alerta para los papás de qué es lo que está pasando. Y es ahí donde tenemos que nosotros ir a otras fuentes de información, como puede ser el colegio, como pueden ser
otros adultos, por ejemplo, un entrenador, gente que lo ha visto en otros ambientes, cómo se desarrolla, para ver cuál es el problema y ayudarle, porque no es la conducta típica y normal de un adolescente. ¿Qué más, doña Gracia? Bueno, yo le diría que sí, que definitivamente estos muchachos o estas muchachas que a los 13, 14, 15 años viven encerrados en su habitación, por así decirlo, porque también es cierto que se aíslan de la vida de familia, porque no es que esté jugando con otros hermanos o que esté ayudando en las tareas de la casa. Normalmente se encierran en los cuartos, porque se refugian en la soledad. Son como una especie de bomba de tiempo. Yo pienso que cualquier papá, mamá que nos esté escuchando y que no sienta como que es que uno quiere sembrarle inquietudes o como que le quiere decir que no, que es que lo sano es que anden en la calle y que anden permanentemente de fiesta. No, ni mucho menos, pero verdaderamente lo normal y lo natural es que ellos quieran relacionarse. Es la etapa del despertar, ¿verdad? Como del deseo de compartir, como decía Luchi, con los que han sido sus compañeros, y donde ellos ya son selectivos. De ese grupo de compañeros de clase van a elegir 2 o 3 que son aquellos con los que se sienten más identificados para como tener experiencias, el ir a un centro comercial aquí en la ciudad, el salir, ¿verdad?, a una fiesta, el estar pendiente. Yo le digo que normalmente cuando están de 13, 14 años, viven, los temas de conversación de ellos es qué vas a hacer el fin de semana, dónde vas a ir, dónde nos vamos a reunir, y ellos van inventando, ¿verdad?, como actividades para poder pasar juntos, y eso es lo normal y lo natural. O sea, cuando uno ve un niño, una niña que está aislado, algo pasa. Es un síntoma, ¿verdad? Así como cuando los médicos dicen, si usted ve a alguien que está pálido, que tiene, ¿verdad?, que está como dormido, como cansado, hay que hacer una serie de exámenes para saber si está bien de salud. Entonces, las salidas, lógicamente los papás tenemos que ir dando criterios. Al principio, yo les suelo decir a los padres de familia que tenemos como 17, 18 años, para prepararlos para la calle, para eso que usted decía, ¿verdad? La salida del colegio y el ingreso al mundo universitario. Porque en el colegio normalmente tienen los mismos compañeros, o sea, la mayor parte del tiempo son los mismos que empiezan desde chiquitos exacto, hasta que terminan la secundaria. Y es un ambiente en cierta forma protegido porque han compartido distintas etapas de la infancia. Muchas veces ya los papás hemos tenido oportunidad de conocernos en actividades, en reuniones, pero ya luego cuando salen a la calle y empiezan a experimentar que los compañeros ya no son los mismos, que incluso aunque estén en la misma universidad no les va a tocar en la misma sección, y posiblemente están estudiando distintas carreras. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar esos años anteriores para darles criterios. Criterios en una serie de campos. ¿Qué es verdaderamente un amigo, un buen amigo? Aquel que me lleva a cosas positivas. Un amigo no es el que me invita a escaparme, no es el que me invita a beber, no es el que me invita como a hacer diabluras y travesuras, no. Es la persona con la que comparto actividades que son sanas y que son buenas. Y eso hay que insistírselos. Por otro lado, tenemos que marcarles límites. Límites en cuanto a horarios de salidas, en cuanto a darles indicaciones, porque como ahora todo el ambiente en que se mueven los jóvenes está como empapado de alcohol, y es increíble, ¿verdad? Porque ahora a los 11, 12, 13 años ya hay esa invitación y esa tentación. Entonces, hablar también de las consecuencias. O sea, usted decía, no hay que crearlos en una burbuja.
hay que mostrarles con hechos reales, con historias que uno tiene al alcance de la mano, de la propia familia, de amigos, de riesgos y de, ¿verdad?, problemas que pueden generarse cuando no se piensa lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Es decirle, ¿dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A qué vas? Son las preguntas que ellos tienen que tener permanentemente como fijas para poder responderlas con seguridad y con claridad. Y para ya terminar, nos quedan un par de minutos nada más, Luchi. ¿Qué precauciones, así como, verdad? O sea, concretas habría siempre que tomar, aparte de lo que doña Gracia ha dicho, en esas salidas de los hijos y de las hijas? Bueno, la primera es conocer el ambiente. Si vamos a dar permiso de una salida o si nos piden la autorización para ir a algún lado, tenemos que saber a qué se van a enfrentar. Cada hijo es distinto, cada hijo tiene un nivel de madurez y también de autogobierno, de tener la capacidad de tomar una decisión correcta. Entonces uno tiene que saber ponderar esto. Y luego, como decía usted, mantener una comunicación fluida, siempre después de la salida y por supuesto antes, poder hablar sobre esto, sobre qué es lo que se puede esperar de esta salida o cómo te fue, qué fue lo que viste. Es ahí donde podemos nosotros desenterrar ideas equivocadas que van surgiendo. Los permisos se van dando de manera gradual, el hijo tiene que ganárselos, y ganárselos no solamente porque estudia, sino también porque ha demostrado que está con la altura, digamos, con la capacidad, con la madurez de poder asumir esa responsabilidad. Tienen que haber consecuencias si las salidas no se respetan, y no se respetan en muchas formas. Si nos mintieron en cuanto a dónde iban, si no regresaron a la hora convenida, si luego se trasladaron a otro lugar, porque eso a veces sucede, uno le da permiso para ir a un lugar y luego terminan en otro. Entonces establecer y con ellos, esto no es un tema, los papás tenemos que entender que no es un tema de una lista de reglas, sino que sobre todo de poder conversar sobre qué es lo que esperamos de ellos, por qué les estamos dando esta libertad, pero sobre todo cuáles son las consecuencias cuando no cumplen. Cuando no cumplen. Bueno, así que papás y mamás a pensar en estas cosas, y hay que dejarlo salir, pero teniendo cuidado, lo que dijo doña Gracia, y luego estas normas que ha señalado Luchi, que son muy concretas, ¿verdad? Hay que tomarlas en cuenta. Pensemos que es por el bien de ellos, pensemos porque queremos ayudarles a madurar, ¿verdad? Y no van a madurar si están siempre debajo de nuestra ala, ¿no? Hay que echarlos a volar un poquito para que sean realmente personas libres, personas autónomas que luego puedan gobernarse por sí solos en el mundo en que les tocará vivir. De nuestra parte es todo por hoy, ya nos veremos en otro programa.